Hola, mi nombre es Daniela Rosales y en esta oportunidad me corresponde abordar junto con mis compañeros Juan Vázquez y Ángel Barreto nuestra investigación que lleva por título La influencia del territorialismo y del personalismo en la aplicación del derecho internacional privado en el contexto actual. Ok, de manera introductoria es muy importante decir que desde tiempos remotos, incluyendo de que la ciencia del derecho internacional privado no es una ciencia tan antigua, se ha permitido desarrollar y entender de que el derecho internacional privado es una rama que permite el estudio y los avances del desarrollo doctrinario en las normas jurídicas de conflictos. Es una herramienta que va a ser de mucho interés para situaciones como lo es el mundo diplomático y muchísimas organizaciones que se mueven por la política y por los derechos humanos. Esta disciplina también se encarga de, o se llama, el derecho de gentes, y es una disciplina que se va a encargar de resolver los conflictos de leyes en el ámbito internacional. Esta tiene dos vertientes que son muy importantes, que se llaman el territorialismo y el personalismo, que son la base de nuestra investigación. El personalismo aboga porque el individuo tiene una conexión con su ley nacional o personal, mejor dicho. Y por su parte, el territorialismo dice que la aplicación de la ley debe ser de acuerdo con el lugar donde se desarrolla dicha relación jurídica. Son dos perspectivas que, a pesar de que se ven como aparentemente distintas, esta investigación tiene como propósito analizar ambos principios, explorando fundamentos teóricos, relevancia, globalización, movilidad internacional y plantea retos para su nueva aplicación. Y es muy importante tener en cuenta que este estudio busca comprender cómo estos enfoques, que aparentemente, como lo he dicho y lo he señalado, son opuestos, coexisten y se complementan uno con el otro en la práctica en el derecho internacional privado, contribuyendo de dicha manera con la armonización de soluciones jurídicas en un mundo cada vez más interconectado. Las palabras claves de esta investigación van a ser personalismo, territorialismo y aplicación. Dentro de los objetivos vamos a poder encontrar 4. En el objetivo general va a ser comprender la influencia del territorialismo y del personalismo en la aplicación del derecho internacional privado en el contexto actual. En los objetivos específicos vamos a tener que analizar el impacto del territorialismo en la aplicación del derecho internacional privado, evaluar el papel del personalismo en la configuración de las normas de derecho internacional privado y evaluar la interacción entre el territorialismo y personalismo en los desafíos legales actuales. Este trabajo es una investigación documental que se basa en recopilar, escoger y recolectar libros, revistas, grabaciones, filmaciones, periódicos, y todo así lo señalan Reyes y Ruiz en 2020, y esto va a ser el objeto de esta investigación. Para comenzar con los fundamentos teóricos, podemos comenzar diciendo que el personalismo y el territorialismo son dos corrientes, como lo dije anteriormente, completamente distintas, pero que dan derecho o origen a diferentes corrientes legislativas internacionales y al sistema de la territorialidad de la ley a corrientes legislativas nacionales. Esta permisividad daba un origen a la personalidad del derecho, el cual se aplicaba mediante la institución que consistía en la manifestación de la voluntad pública y notoria de expresar la pertenencia de un pueblo a fin de que este derecho fuese a regular a la persona. Entonces pudiésemos decir que esto se impuso como un principio de absoluta territorialidad de la ley, que era lo que se desarrollaba en el sistema feudal, donde las leyes del príncipe eran las que regían como para toda persona súbdita o no que se encontraba en el territorio, y cada estado legislaba de forma diferente y separada. A pesar de las distintas posturas que se desarrollaron en la Edad Media, en Europa y en distintas etapas del desarrollo del derecho internacional privado, es muy importante tener que desde entonces lo que determina el derecho es el hecho de pertenecer a una determinada comunidad o asociación local. El derecho que se aplica no es en función de la persona, sino en función del territorio. Entonces, los juristas de la época lo que se daban era cuenta de ello, llegando a la conclusión de que, llegando al convencimiento de que el principio de la territorialidad no podía ser aplicado de forma absoluta con el objeto de conciliar los principios. Esto es donde entra a suplir el principio de la personalidad de las leyes, y que esto en realidad lo establecían eran los bárbaros, y de allí la territorialidad estaba aplicada, siendo aplicada por el feudalismo medieval, y allí es donde nacían las distintas teorías, como lo es la teoría de los estatutos, que van a ser desarrolladas por mis compañeros a continuación.
Dándole continuidad a esta breve defensa, logramos resaltar un punto muy importante, el cual es el movimiento estatutario. Cuando hablamos del movimiento estatutario, es aquel que se refiere a resolver conflictos. ¿Por qué resolver conflictos? Porque es un fenómeno moderno que desde tiempos muy remotos o en tiempos muy antiguos se da en diferentes pueblos y distintos territorios, así como lo señala el autor Ramírez, que señala en el año 2019, se dice que en la Edad Media esto fue muy relevante. ¿Por qué? Porque se dio una bajada de lo que es el surgimiento de el comercio en distintas urbanizaciones, como en Europa, se dio un gesto sistemático, entre otros. Aunque en el derecho romano se puede diferenciar con una base que se desarrolla con movimientos de estatutos, distintas costumbres y además de esto varían significativamente en la ciudad o en distintas ciudades. Cuando hablamos de estos estatutos se pueden señalar como también o definir en un ámbito de una aplicación muy especial de leyes. ¿Por qué? Porque son leyes territoriales y son leyes que se aplican dentro de los límites de una entidad. ¿Quién la dictaba o quién podría tener estos efectos extraterritoriales? Eran las personas que se rigen por dentro o fuera de un efecto extraterritorial. Debemos hacer énfasis que la doctrina de los autores en el derecho internacional privado consta de la teoría de estatutos. ¿Cuáles estatutos? Como conjunto de reglas propuestas de diversos autores. Partiendo de dicha defensa, encontramos también lo que es las denominativas escuelas estatutarias. Estas escuelas representan un capítulo en la historia del derecho internacional privado y surgieron principalmente en los siglos XIII y XIV. Continuando con esta breve defensa, la cual es muy importante, un punto que logramos señalar y definir es la escuela estatutaria, en pocas palabras, los pioneros. Cuando hablamos de esta escuela estatutaria, que es la escuela italiana, debemos resaltar esa parte muy importante, es que se considera la cuna del derecho internacional privado moderno. ¿Qué quiere decir con esto? Es que esta escuela dice que son las distintas ciudades del norte de Italia. ¿Por qué? Porque en la mitad del siglo XII se extendió hasta el siglo XV y además ahí se dio una fragmentación a distintas soluciones de conflictos. Resolver conflictos, distintos problemas, ajustes, entre otros. Cuando hablamos también de estas escuelas, como ya tenemos en cuenta que son buscar resolver conflictos, además de esto los juristas o herederos señalan que se da una tradición romanista y desglosadoras donde comienzan a analizar distintos autores locales y compararlos con lo que es el derecho romano. Además de esto también se da una clasificación que es la que influye en la parte de los estatutos. ¿Por qué? Porque se encuentran los estatutos reales y los estatutos personales. Cuando hablamos de los estatutos reales, son aquellos que se refieren a las cosas, principalmente los bienes, que se consideraban como un estatuto que tiene un carácter eminente territorial, entre otros. Y por último, encontramos también lo que son los estatutos personales, que son aquellos estatutos o aquellos que se refieren al Estado, a las personas y se pueden argumentar con un carácter extraterritorial o la capacidad para constar o para atestar un ejemplo que se rige por la ley personal, generalmente el domicilio, con personas independientemente donde se realiza el acto. Y por último se encuentran también los que son los estatutos mixtos, que dan a conocer algunos juristas, donde añadieron una tercera categoría y además de esto se fueron desarrollando distintas clasificaciones. Gracias.
Buenos días, mi nombre es Juan Pablo Vázquez, soy la identidad 280798685. En esta oportunidad, siguiendo con los puntos que han venido mencionando mis compañeros, yo les voy a hablar o dar continuidad sobre un punto o aspecto muy importante. Cabe señalar que en esta oportunidad hablaremos sobre lo que es la escuela estatutaria francesa, que esta pudiese ser a través del universalismo versus el territorialismo. Como primer punto a tratar, considero muy relevante hablar cómo surgió lo que son las escuelas francesas. Y ahí es donde nos vamos principalmente a lo que nosotros hemos escuchado alguna vez, lo que es el famoso siglo XVI. Ya que esta surge en ese siglo XVI y tuvo un contexto muy diferente al italiano. Ya que Francia era un imperio con tendencias que pudiésemos decir centralizadoras, pero aún marcadas por profundas divisiones legales. Ya sea que, no sé si alguna vez lo han escuchado, existían grandes diferencias legales entre el sur y entre el norte, ya que el sur, por ejemplo, se encontraba influenciado por el derecho romano escrito y el norte era regido por costumbres de origen germánico y feudal. Cabe señalar que para profundizar un poco más este aspecto, tenemos lo que es la dualidad legal que fue reflejada en los juristas franceses, ya que los del sur tenían a favorecer unos enfoques más universalistas o extraterritorialistas y que están influenciados por el derecho romano. En cambio, si nos vamos a los del norte, que eran como lo que tenían un choque con esto, eran más territorialistas acorde con el espíritu de las costumbres feudales. Que atentaban contra la ley, porque estos se fijaban más que todo como en lo que aplicaba la ley con la tierra, por decirlo así. Ahora bien, siguiendo con el segundo punto a tratar, hablaremos sobre otra escuela que particularmente considero muy importante, que es la escuela conocida como Escuela Estatutaria de Flamenco Holandesa. Como hicimos con el anterior aspecto, vamos a hablar primero cuándo fue que esta surgió para entenderla. Y es donde hablamos que esta surgió en el siglo XVII. Esta fue impulsada por el auge comercial de los Países Bajos y esta tuvo aportes muy importantes. Incluso yo podría decir que esta escuela se caracterizó por el territorialismo extremo. Fue uno de los puntos más importantes a tratar en esta, ya que esta estuvo influenciada por el concepto de soberanía estatal que se consolida en esta época. Es preciso señalar que se menciona, algunos autores hacen alusión a que si el Estado era soberano absoluto dentro de sus fronteras, es donde yo digo, nos podemos hacer la siguiente pregunta: ¿cómo era posible aplicar las leyes extranjeras? Y ahí es donde viene la afirmación de otros autores que nos dicen que esto era porque los juristas holandeses se enfrentaron a necesidades prácticas de aplicar leyes extranjeras debido a su intensa actividad, ya sea por la intensa actividad comercial internacional, para conciliar el principio de soberanía territorial con la aplicación de leyes foráneas. Por último, considero necesario hablar sobre lo que es el análisis en resultados. Cabe señalar que si ambas escuelas han tenido aportes muy significativos, también tienen una gran variedad de diferencias que podemos nosotros traer a colación en este momento. La de primera es en cuanto a su criterio, que es su definición. Porque, por ejemplo, una escuela se enfoca en lo que es la territorialidad y la otra es la escuela del personalismo. En cuanto a su fundamento, también tenemos grandes diferencias, porque en cuanto a su fundamento tenemos que, por ejemplo, la primera va en cuanto a la soberanía estatal, que era lo que les venía diciendo anteriormente, y se fundamentaba principalmente en el control exclusivo sobre el territorio. En cambio, la segunda se basaba principalmente en lo que era la protección del individuo y sus estatutos jurídicos, basándose en la nacionalidad y el domicilio. Ahí notamos una gran diferencia, porque una era muy, por decirlo así coloquialmente, muy intensa, y la otra se basaba principalmente en lo que era la nacionalidad y el domicilio. Y por último, de las diferencias tenemos en cuanto al alcance de la ley, ya que en la primera, esta se aplica a todo lo que corre dentro del territorio, sin discriminación de personas, de cosas, de lo que sea. Esa es una que particularmente yo considero una característica muy importante. Y la segunda era aquella que la ley sigue a la persona, aplicándose a su estado de capacidad donde quiera que éste se encuentre. Entonces ahí es donde nosotros decimos, es muy importante particularmente el estudio de estas escuelas, porque de ahí es donde vemos la gran diferencia que hay entre ambas y pues de dónde surgen todas las cosas. Bueno, agradecido, muchas gracias, espero les haya gustado mucho este tema.